ya hablaba y empezó a hacer preguntas. ¿Y esto cómo se llama? ¿Y esto por qué? Bueno, y así, ¿no es cierto? Y lo primero que le enseñamos era orar por los alimentos. Le enseñamos a orar por los alimentos. Y recuerdo que un día vine del trabajo con un dolor del brazo tremendo, no sabía por qué era. Y le digo, me duele el brazo. Y viene él, papá, ¿querés que te ore? Bueno, orame. Gracias, Señor, por estos alimentos. No, pará, ¿qué me estás comiendo el brazo? No. Pero él empezó. Y entre los que se llama, y que esto, y que el otro, un día me preguntó, papá, ¿para qué son las guerras? Ay, ay, ay. Bueno, porque hay dos partes que no se llevan de acuerdo. ¿Y por qué? Y porque uno piensa de una forma, otro piensa de otra forma. ¿Ay, por qué? Bueno, porque los dos quieren ganar. ¿Y para qué quieren ganar? Y así me tuvo. Y entre los porque yo, y que se llama, y que esto, y que el otro, bueno. Y a lo último le dije, bueno, porque quieren gobernar, porque quieren ser más poderosos, porque quieren ser los amos del mundo. Ah, ¿y para qué? Y bueno, ya no le dije más nada. Bueno, después me di cuenta a dónde quería llegar. Y sabe que Dios le reveló lo que yo no supe explicar. Y está en la Biblia. Del polvo somos y al polvo volvemos. Y de ese polvo que barremos en nuestra casa cuando limpiamos, ese polvo, esa tierra, de ahí nos creó el Señor. De ahí mismo. Y el polvo solo, la tierra sola no es nada, el agua sola no es nada, pero juntos fuimos vida en la boca de Dios. Amén. Y bueno, me lo reveló. Y yo me quedé pensando. Y usted sabe que desde el principio de los tiempos y en el marco de todas las clases culturales y sociales de la humanidad siempre hubo guerras. Por un lado, las guerras espirituales y por otro lado, las guerras físicas. Las guerras espirituales son las que a veces luchamos día a día, que están gobernadas por los poderes de la oscuridad, que gobiernan al mundo, pero no a los cristianos que visten la armadura de Dios. Y por otro lado, las guerras físicas que tuvo que soportar la humanidad desde el principio de los tiempos. ¿Por qué? Por distintos motivos. Y sabe que muchas veces se habla y van a la mesa de negociaciones y están un mes, están dos, están un año, pero finalmente terminan en guerra. Ya sea por poder, por recuperar, para gobernar, para conquistar, pero siempre se termina en guerra, en la mayoría de las casos. Y la Biblia nos habla, queridos hermanos, de las batallas libradas por los ejércitos de Dios a partir del mismo momento que los sacó de la tierra de Egipto. Miles de hombres pasaron por la guerra en la conquista de la tierra prometida. Pero estos capítulos se refieren a los valientes de David, hombres especiales que marcaron una diferencia en su época. Y así como en todos los medios políticos, sociales, culturales, eclesiásticos, siempre hubo hombres y mujeres que se destacaron, hombres y mujeres que marcaron una diferencia, también lo había en la guerra. Y de esto nos habla precisamente el libro 2 de Samuel, capítulo 23, que lo vamos a leer en el nombre del Padre. Dice,
estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, el tagmonita principal de los capitanes. Este era Adino, el etnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo Javita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido ahí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó, hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová le dio una gran victoria y volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Agé, Ararita. Los filisteos se habían unido ahí, reunido en Levi, donde había un pequeño terreno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y termina diciendo, y Jehová le dio una gran victoria. Amén. Una gran victoria. Algo tremendo que esto me impactó. Usted sabe que la Biblia habla de las batallas libradas de una forma, de otra, como habíamos dicho. Y usted sabe que las batallas de ese tiempo no eran como ahora. Se peleaba cuerpo a cuerpo. Y en cada batalla estaba la vida del soldado que no sabía si iba a poder volver a su casa. No sabía si iba a volver a ver a su familia. En la guerra a veces los soldados están días, a veces están semanas, a veces están meses juntos. Se hacen amigos, son como una familia. Y de muy jovencitos ya los alistaban en la guerra. Los alistaban y estaban juntos y él no sabía si iba a poder volver. Era tremendo. ¿Por qué? Porque precisamente se peleaba cuerpo a cuerpo. No era como ahora. Todo dependía, su vida dependía de su fe, dependía de su fortaleza, pero sobre todas las cosas de un muy riguroso entrenamiento. Antes se peleaba cuerpo a cuerpo, no era como ahora, que sentados en un escritorio, apretamos el botón de una computadora y vuela un misil de una nación a otro y destruye toda una ciudad. Antes no era así. Antes era el escudo, la lanza y la espada. Pero ahora es el escritorio, la computadora y una tecla. Y las cosas cambiaron. Y la palabra nos habla acá en primer lugar de un capitán llamado Adino. Este varón, nos dice la palabra, que mató 800 enemigos en una sola ocasión. Fíjese qué destreza la de este varón, qué preparación, qué fuerza, qué actitud tenía este varón que mató 800 enemigos en una sola ocasión. Por algo llegó a capitán. El otro de los valientes era Eleazar. Este varón estaba con David cuando desafiaron a los filisteos que estaban en Lehi. Dice que el pueblo de Israel se había alejado del lugar. Pero este varón dice que se quedó y luchó contra el enemigo. Dice, hasta que su mano ya cansada quedó pegada a su espada. Y termina diciendo, y Dios le dio una gran victoria. Tremendo. Pero ¿sabe una cosa, iglesia? De esta historia quiero destacar al tercero, a Sama. Este varón que arriesgó su vida simplemente por un pequeño terreno de lentejas. Y no le estoy hablando de hectáreas, no le estoy hablando de kilómetros. Le estoy hablando de un pequeño terreno de lentejas. Pero Sama dijo, es nuestro. Este terreno es nuestro. Es el terreno que Dios nos dio. Aquí está el alimento del pueblo. Y no voy a dejar que lo toquen, lo voy a defender con mi vida.
Y Sama se quedó ahí. Y termina diciendo el versículo, y Jehová le dio una gran victoria. Amén. Iglesia amada, el terreno de lentejas era el alimento del pueblo de Dios. Y hoy podemos comparar y decir que ese alimento, esas lentejas, somos nosotros, son ustedes. No solamente porque cuando tienen necesidad oran los unos por los otros. No solamente cuando van a un hospital a ver a un enfermo. No solamente cuando traen un apartado de vuelta a la iglesia, sino porque llevan la palabra de salvación a todos aquellos que llegan a los pies de Cristo. Si está de acuerdo conmigo, denle un aplauso fuerte al Cristo de la gloria. Gloria a Dios. Usted sabe que lo de este varón quedó grabado en mi corazón. Me impactó. Me impactó por la grandeza. Me impactó por la fidelidad de defender ese lugar. Porque a través de más de 34 años de andar por el camino de Dios con mi esposa, hemos andado por muchísimos lugares. Hemos recorrido, hemos andado en distintas iglesias y más de una vez he visto, hermanos queridos, en iglesias, los hermanos saltaban de alegría y se gozaban y decían, gloria a Dios, y acá está el ejército de Dios, y acá están los soldados de Cristo, acá están los guerreros de Dios. Pero ¿sabe qué? Cuando nos volvían a invitar, muchos de esos soldados ya no estaban. Muchos de esos soldados ya no estaban. Daban la tremenda sensación de que habían caído espiritualmente en el campo de batalla. Soldados que ya no estaban. Tremendo. ¿Sabe? Una y otra vez, hasta que tristemente hemos visto desaparecer 2 o 3 iglesias y los ministerios. Iglesias que lo tenían todo. Iglesias que no le faltaba nada. Hace poco pude ver un video, iglesia amada, donde un pastor estaba solo parado en el medio de la selva. No había bancos. No había ventilador, no había púlpito, no había sonido, no había guitarra, no había nada. Estaba solamente él parado con la Biblia, la congregación ahí parado. Y por detrás del pastor se veía a lo lejos el paso de las jirafas. No tenían nada, pero estas iglesias lo tenían todo. Incluso una de ellas era un lujo. Pero ya no existe. Y esto me recuerda un poco a la destrucción del templo. Cuando Jesús entró al templo, muchos creen que los discípulos se maravillaron solamente por la arquitectura del templo. Pero no, ¿sabe qué? Ese templo de Jerusalén tenía todas las ornamentaciones hechas de oro. Y se maravillaron por eso. Y Jesús, vuelto a ellos, le dijo, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. 70 años más tarde, el gobernador Tito invadió Jerusalén y quemó la ciudad, quemó el templo. ¿Y sabe qué? Las piedras al rojo vivo empezaron a derretir el oro que se derritió entre medio de la junta de las piedras. Los soldados después dejaron enfriar esas piedras para retirar todo el oro que había quedado entre las rendijas. Piedra por piedra retiraron. De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. Iglesia, el enemigo resiste. Hasta los mismos científicos tratan de desacreditar la palabra de Dios.
Porque el enemigo resiste. ¿Sabe una cosa? Pude ver una estadística donde miles de iglesias han desaparecido, se cerraron en los últimos tiempos. Solamente en los Estados Unidos del 2019 a la actualidad son más las que se cierran que las que se abren. Recuerdo una iglesia donde íbamos con mi esposa, nos invitaron a predicar varias veces. Tenía el sonido, tenía un coro angelical, una iglesia hermosa. La mitad de la congregación quedaba en la calle porque no cabía en el local. Pero la iglesia y el ministerio ya no existe. Y hace poco tiempo fuimos a visitar unos pastores amigos. ¿Y saben? Ellos habían arreglado un local, lo habían pintado, tirado paredes abajo, lo agrandaron, hicieron los baños, hicieron el púlpito, tenían el sonido, tenían las sillas, las doncellas cantaban y bailaban con escudos, con sus banderas. Pero Dios se apartó de ese lugar. Y el ministerio y la iglesia desaparecieron. Tremendo. Esa iglesia se cerró. ¿Saben? Iglesias que quedaron sin historia. Y una iglesia sin historia es como un árbol sin raíces que tiende a desaparecer. Tremendo. ¿Y saben por qué? Porque no hubo en ese ministerio un soldado como Adino, un valiente como lo de David, que echara fuera de la iglesia, que reprendiera y echara fuera de la iglesia 800 demonios de mentira, de chisme, de celos y de maldad. No hubo en esas iglesias un soldado como Eleazar, que luchara contra los pais, contra los brujos y los curanderos del mundo que atentaban contra la vida de los pastores, que atentaban contra la iglesia, que atentaban contra los hermanos y la familia, hasta que la Biblia y los trataditos le quede pegada en su mano. Y no hubo en esas iglesias un soldado como Sama, que defendiera ese lugar, que era el alimento del pueblo de Dios y de todos aquellos que recibían palabra de salvación. Tremendo, tremendo. ¿Sabe, iglesia? En el primer libro de la Biblia, ya de entrada nomás, dice en el capítulo 6, que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra. Se arrepintió. Pero ¿sabe? Es tan grande el amor de Dios. Es tan grande la misericordia de Dios, que le duró poco. Un día dijo: basta de holocaustos. Basta de bueyes sacrificados en el altar. Basta de corderos y de machos cabríos, basta. Y dio su unigénito Hijo en sacrificio para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es amor. Dios es amor. Amados, Dios dijo en su propósito: voy a elegir, voy a estar eligiendo. Y Dios dijo: hay un propósito para cada siervo, para cada sierva. Dios le dio un lugar a cada siervo, a cada sierva. Le dio un terreno. Dios eligió un sembrador para cada lugar.
Y este lugar, este terreno se lo dio a tu pastor, al pastor Ezequiel y a su esposa Jessica. Y le dijo, pastores, este es su terreno, aquí están las almas, siémbrenlo de almas, siémbrenlo de lentejas, porque yo he puesto mis ojos en este lugar y le voy a dar la victoria. Y por eso la iglesia está de victoria en victoria, de victoria en victoria, de victoria en victoria, para la gloria de Dios. Gloria al Señor. ¿Saben? Un día viene Ezequiel y me dice, ¿sabes, papá? Conseguimos un galpón hermoso. Qué bueno, ¿a dónde, che? Acá en la bajada de Campana. Bueno, vamos a verlo. Cuando entré a este lugar dije, ay, pobres chicos, ¿en qué se metieron? Pobres chicos, ¿en qué se metieron? Lo que era esto. Pero Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y el salón está. Amén. El salón está. Pero ¿sabe? No fue fácil. Ni le va a seguir siendo fácil. Les dio el terreno. Pero para sembrar el terreno hacen falta las herramientas. Por eso le dio también las herramientas. Dios nunca deja una obra sin completar. Le dio el terreno, pero le dio las herramientas. Le dio la pala de la palabra. Le dio la azada de la sabiduría. Y le dio el rastrillo de la salvación. Tenían el terreno. Tenían las herramientas. Pero faltaban los nutrientes para abonar esa tierra. Y le dio los nutrientes de ayuno y oración. Y le dijo, siémbrenlo, pastores. Siémbrenlo de alma, siémbrenlo de lentejas. Y no se preocupen porque muchas se van a perder. Muchas lentejas se irán volando por los vientos hacia otras congregaciones. Y otras se van a perder entre los espinos pecaminosos del mundo. Pero muchas se van a quedar. ¿Sabe qué? Muchas se van a quedar y la iglesia se va a llenar. ¿Saben por qué, pastores? Porque la más chiquitita de las lentejas que siembren en este terreno va a tener tanto poder de ayuno y oración que va a poder alimentar a un barrio, a un pueblo y a una ciudad entera en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Porque hay poder en la iglesia de Cristo. Hay poder en la iglesia de Cristo y van por más, van por más, van por más. Amén. Y quiero terminar con esto, iglesia. Este es su pequeño terreno. Hermosas lentejitas. Este es su terreno. Toma el escudo de la palabra. Toma el ayuno. Y ve al frente con tus pastores. Y verás caer a tu lado 1000. Y a tu diestra 10.000. Pero a tu terreno de lentejas no lo tocarán. Predica la palabra a todos. Aún aquellos filisteos del mundo que llegan a los pies de Cristo. Y Dios que está en este lugar, les dará la victoria. Denle un fuerte aplauso al Cristo de la gloria. Póngase de pie, iglesia.